Iniciamos Buena Salud, bienvenidos, gracias a los televidentes que ya están en la sintonía de Saracay Televisión y también a quienes nos siguen en las redes sociales, @Buena Salud S en Instagram y Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Pueden conectarse ya al Facebook para que ustedes puedan también ver la información que vamos a compartir en esta mañana en nuestro programa. Y si tienen preguntas, pueden hacerlos al número de WhatsApp al 09 88 300 121. Quiero decirles que vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, y sus redes sociales los encuentran en Facebook como Camisería Inglesa Santo Domingo y en Instagram como Camisería Inglesa SD. Y si de calzado se trata, vaya a Payless. Payless, ellos están ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán, y también los encuentran en el Paseo Shopping. Ustedes compran un calzado deportivo, tienen el 20% de descuento, o cualquier tipo de calzado para damas, caballeros o niños, el 30% de descuento. Gracias a Payless también por estar con nosotros como oficiantes con esta gran marca. Y para entrar en materia, nos visita hoy nuestra querida doctora Catalina Sandoval. Ella viene de CONMEDIC, es médico internista, y vamos a tratar un tema muy interesante en esta mañana que nos va a los adultos y a los niños. Vamos a hablar del asma y EPOC. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Buenos días con todos, y aprovechando que estamos recién comenzando enero, antes de que se nos acabe, deseándoles a todos un feliz año, que Dios nos bendiga y que nos regale sobre todo la salud, que es lo más importante. Muchas gracias, doctora. Y sobre todo hablar de salud, que es lo más importante, porque mientras haya salud, viene todo por añadidura. Sí, es la verdad. Y este tema que vamos a tratar en esta mañana, que es bastante controversial, porque como existen, desde diciembre venimos trayendo estas enfermedades respiratorias, alergias y etcétera, y a veces no sabemos en qué momento es una enfermedad que ya se puede diagnosticar a tiempo y que hay que tratarla de una manera diferente. ¿Qué nos puede decir usted sobre el asma? El asma, el tema de hoy era asma y EPOC, y las dos enfermedades son enfermedades obstructivas crónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos enfermedades comprimen el árbol bronquial. Quería explicarles un ratito para que ustedes puedan ver. Aquí están los pulmoncitos, es así una maqueta de cómo es la... A ver, vamos a ver si yo le coloco ahí. Exacto. Ya, para que puedan ver. Ahí. Aquí están los pulmones, estamos abriéndoles un poquito a los pulmones para Perfecto, que ustedes puedan ver cómo es el árbol bronquial. Aquí está el corazón, y si le retiro al corazoncito, nosotros vemos todo lo que está de celeste, es la tráquea. Estos son los bronquios, ¿no? Estas son las arterias. Estos bronquios son los afectados tanto en el asma como en el EPOC. Son enfermedades en las que se obstruyen, se cierran, y el paciente no puede sacar el aire, eliminar el aire. En el asma es una enfermedad bastante que se produce, hay una triada, ¿no? Es una inflamación de los bronquios, pero hay una triada en la que el paciente comienza con tos, con sibilancias, como si han escuchado, como cuando los gatitos roncan, y la tos, ¿no? Como cuando usted está tomándose un granizado y hay ese sonidito del sorbete, algo así es. Pero hay un silbidito también, ¿no? Entonces esa es la triada del asma. Se puede producir más en niños y en adultos. Lo más frecuente es en los niños, ¿no? Y se comprimen los bronquios, que es lo más importante, cuando aparece un agente alérgico. El asma en sí es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad que está ligada con la inmunidad y está ligada con las alergias, ¿ya? Cuando, por ejemplo, un paciente es alérgico a la lana del perro, se acerca un perrito y entra esa lana a los bronquios, se comprimen los bronquios y no permiten que el paciente pueda respirar, comienza con la dificultad para respirar. En muchos casos estornudan también. Algunos casos sí, pero comienzan también con mucha rinorrea, pero ya sienten la opresión del pecho, ya comienza el silbido, comienza la tos y la desesperación porque le falta el aire. Y hay asmas leves y hay asmas muy graves, ¿no? Ahí se presentan en episodios, sobre todo pueden ser muy leves o pueden ser ya crisis muy graves que necesitan hospitalización. Esta enfermedad que estamos hablando en este momento del asma y el EPOC, doctora, por ejemplo, en muchos casos se presentan o se pueden detectar en niños, que es donde comienza con sus primeras etapas. ¿Cómo comienza la sintomatología en los niños? Desde los recién nacidos y los adultos también pueden iniciar con asma.
pero siempre van a comenzar primero puede ser estornudos, pero lo más comienza con opresión del pecho, sibilancias, el sonido del pecho, la tos, la falta de aire. Entonces el paciente necesita atenderse. Muchas veces dejamos pasar y le dicen no, pero en el asma al menos, si no se le trata adecuadamente y no se trata oportunamente, puede ser tan grave el proceso asmático que necesite hospitalización, y si no se tiene un recurso médico a tiempo, incluso puede llegar a la muerte. Entonces te necesitamos, y eso va paulatinamente. A veces son gripecitas nada más y no. El asma en sí se da más frecuente en las personas jóvenes, en los niños, en los adultos, pero como está ligada a la inmunidad, muchas veces a los 6 años es una enfermedad que se autolimita. Tuvieron asma hasta los 6 años y después se terminó, o tuvieron asma hasta los 18 años y se acabaron las crisis asmáticas, y a veces perduran toda la vida o vuelven a reaparecer en la edad adulta pasados los 40, 45 años. Entonces ese es el asma. El EPOC es más en personas adultas, no se da en niños, ¿no? Es el contacto que se tiene con sustancias que pueden darnos daño de los pulmones. La mayoría de las veces se da en personas que han fumado cigarrillos. Casi el 85% de las veces de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es por el problema del cigarrillo. La diferencia entre las dos enfermedades es que el asma da una inflamación de los bronquios aguda, pero que no va a dañar el pulmón y que en algún momento puede desaparecer o puede ser muy bien controlada para tener una vida totalmente normal. En cambio, en el EPOC no, se comprimen los bronquios y que se inflaman los bronquios de tal manera que van dañando poco a poco los pulmones. Y el paciente, por más que mejore, tengamos un montón de medicación que la puede adquirir, si tuvo mucha afectación de los pulmones, vamos a terminar con insuficiencia pulmonar y necesitando oxígeno para vivir, con una postración y una invalidez pulmonar importante. Sin embargo, cuando estas manifestaciones se van presentando, realmente yo lo digo por experiencia propia, porque nosotros como que hemos heredado esta enfermedad, porque es heredada también. Sí, es hereditaria, tiene el factor hereditario. Sí. Muy Yo recuerdo que cuando era pequeño tenía muchas crisis asmáticas y que realmente la compresión del pecho y la sensación de que uno como que se le falta el aire y se puede como morir, sí, es bastante complicada, y sobre todo porque falta la respiración. Sí. Entonces, a medida que va pasando la edad, uno llega a la adolescencia, la edad adulta, esto, como usted decía, empieza a desaparecer en un momento, pero quedan estos episodios que repentinamente llegan en momentos. ¿Por qué se pueden presentar estos eventos? Porque yo le digo en caso personal, hay momentos que a veces uno siente cierta presión y como que le falta el aire, y no es una crisis asmática. Yo ya olvidé, yo veo que usted ha traído algunas cosas que sí me gustaría ya mismo que lo veamos, que el uso del Ventolin, uso de algunos inhaladores y todo, pero ya no lo utilizo. Pero siempre existen estos problemas como hay cuando existen cambios climáticos, sí, o cuando uno percibe, por ejemplo, un detergente que tiene fuerza de estos químicos. ¿Por qué se puede dar o por qué nosotros podemos quedar con esta situación de por vida? El asma en sí tiene un fondo inmunitario, ¿no? Y alérgico. Entonces, esa es la base de la enfermedad del asma. Entonces, si una persona es alérgica, como les decía, a veces es al frío, al pelito de los perros, de los gatos, a sustancias como los olores fuertes, perfumes. Entonces, se acercan un poquito, puede desaparecer, o sea, puede remitir la enfermedad, las crisis asmáticas, pero puede quedarse con una rinitis, alérgica, puede quedarse con una ligeras síntomas que no llegan a tener crisis, pero ya es una alergia pulmonar, una alergia por la rinitis que tienen. Entonces, eso es lo que se van a quedar con una alergia. Muchas personas se quedan sin ningún problema porque depende del sistema inmunitario de cada persona y de la alergia de cada persona. Pero hay otras personas que se quedan con las crisis asmáticas toda la vida. O pueden aparecer nuevamente pasados los 40 años, nuevamente vuelven a aparecer las crisis. Porque eso es normal, y al menos cuando había el COVID en algunas personas,
esto revolucionó también, porque era como que tenías COVID y si eras asmático también te complicabas. Claro, porque volvían nuevamente las personas que no habían tenido crisis en años, nuevamente comenzaron con sus crisis asmáticas, porque el COVID estimulaba la inmunidad de una manera muy severa. Entonces, eso fue la causa por la que muchas personas con asma se complicaban muchísimo con el COVID. Doctora, ¿cuáles son estos diferentes estudios que se pueden realizar para una persona de pronto ser diagnosticada con asma o EPOC de manera oportuna para que puedan llevar un tratamiento y obviamente llevar una mejor salud y no asociarla de pronto con enfermedades del ambiente como alergias, etcétera, sino que ya sean enfermedades puntualmente que se las puedan tratar? Tanto el asma como el EPOC necesitamos primero la sospecha clínica, ¿no? Saber que no es una gripecita que aparece de vez en cuando, que tiene un poco de alergia a tal cosa, no, hay que saber, porque si el paciente ya empieza a toser, a tener sonidos en el pecho, a tener tos con expectoración, o sea, tenemos que investigar qué es lo que está pasando. Podría ser un cuadro de asma o un cuadro de EPOC, dependiendo de la edad del paciente. Lo que nos ayuda para determinar, o pueden tener las dos enfermedades, entonces lo que nos ayuda para determinar qué es lo que está pasando es hacer un buen examen físico, una historia clínica, para nosotros como médicos acudir al médico, como los pacientes deben acudir al médico, y hacer una espirometría. Es un examen especial en el que ustedes tienen que soplar y de acuerdo a eso en un aparatito vamos viendo qué es lo que está pasando con la vía aérea. Aparte, después de eso se le puede poner una dosis de un broncodilatador y nuevamente se vuelve a hacer el estudio para ver cómo está, cuánto se ha abierto, cuánto se ha despejado la vía aérea. Entonces con eso nosotros ya sabemos si se trata de un asma simple, sobre todo en adultos, ¿no? Un asma simple, si se trata de un EPOC o si es una mezcla de las dos enfermedades que puede darse mucho en adultos. También una radiografía de tórax nos ayuda muchísimo para descartar otra clase de enfermedades. Sí, justamente usted comentaba sobre la espirometría y comentaba también sobre los inhaladores. Aquí yo veo que usted ha traído inhaladores que hay de diferentes marcas. Estos inhaladores, ¿qué función desempeñan cuando una persona tiene este problema? Cuando una persona está en el asma, por ejemplo, tenemos un paciente que está con los bronquios totalmente cerrados, contraídos. Y si nosotros no le tratamos de abrir un poco, abrirle, el paciente no va a poder respirar y puede, como les digo, incluso llegar a morir. Por eso es muy importante que el paciente asmático siempre tenga a la mano estos inhaladores que son salvavidas. Entonces, esto le baten un poquito, aquí tienen una especie como de L, le meten en la boquita y ese rato sale un líquido que es un broncodilatador. ¿Qué es lo que hace esto? Que el rato que el paciente inspire, vaya directamente a los bronquios y abra los bronquios. Esto es un salvavidas, por eso los pacientes, ustedes deben haber visto en películas o en todo lado, en su vida diaria con alguien que tenga asma, que siempre tienen que estar los pacientes le tienen que tener esto a la mano, en el bolsillo, en la mochila, en cualquier lado, porque el paciente, si le da alergia, uno no sabe el momento en el que está pasando por algún lado y estaban con un perrito, y si tiene mucha alergia, se comprimen los bronquios y esto le salva la vida, porque se le mete en la boquita, se aplasta, y empieza a respirar normal porque el bronquio de lo que estaba contraído se abre y vuelve a respirar tranquilamente. ¿Cuántos puffs es recomendable hacerlo o cuántas veces accionar este evento si es que tenemos alguna Si es que es un caso de emergencia, se tienen que hacer unos 2, 3 puffs, dependiendo de cómo respire el paciente, cómo se siente. Y poco a poco él se va recuperando, no hay ningún problema. Esto es una de las salvavidas sería el salbutamol, ¿no? Esto de aquí sería como más o menos como cuando usted se realiza una nebulización o cuando está con oxígeno. Sí. Es como para algo inmediato. Sí, es inmediato, para abrir el bronquio. Le ayuda para abrir el bronquio, que se destape, para que pueda entrar el aire a los pulmones. ¿Sí? Esto es en el caso cuando es una emergencia, ¿no? En el asma, una crisis. Si es que con esto no se soluciona, es necesario ya asistir a un centro médico para que ya inmediatamente se le ponga medicina intravenosa o se le ponga otra clase de medicina, nebulizaciones especiales para poder abrir bien los bronquios y que mejore. Mientras más crisis se dan en los niños, por ejemplo, en los jóvenes, en el asma, se necesita otra clase de medicación. Como es un problema que está muy asociado a la inmunidad, se puede utilizar hasta medicina biológica en algunos casos, necesitando o esperando la necesidad de cómo va evolucionando la enfermedad. Son casos a veces muy severos, pero en general los inhaladores, dependiendo, porque hay varias clases, ¿no?
pero el que es como el salvavidas es el salbutamol de inicio. Y después, poco a poco, dependiendo de la enfermedad, se tienen que sumar otra clase de inhaladores. Pero estos que tenemos, o tenemos otros que sí, usted nos ha traído aquí. Para el EPOC también se utilizan otra clase de inhaladores para poder abrir los bronquios. Pero como esta es una enfermedad en la que ya se va dañando los pulmones, necesitamos otra clase de inhaladores. Estos ya son diferentes, ¿no? Estos son de una tecnología especial para que pueda ingresar, aquí se pone en la boquita, y este humito tiene que aspirar el paciente para que llegue hasta los pulmones, al alveolo, para que pueda llegar y trate de abrir el pulmón. Porque en el EPOC, por ejemplo, los pulmones se empiezan a dañar, pero se empiezan a dañar porque se está metiendo demasiado el humo del cigarrillo. Así como el hollín en las ollas se queda cuando uno se ha cocinado mucho, igualito el hollín se va metiendo en los pulmones. Yo quiero tomar un ratito la maqueta. Ya. Perdón, para que usted más o menos me explique. Usted está hablando también sobre el humo del cigarrillo. Sí. Digamos que estos son los pulmones. Soy una persona que fuma, ¿dónde se aloja el cigarrillo? El humo del cigarrillo se va metiendo en todo lo que es el pulmón. O sea, todo lo que esto es tejido rosadito, que es el pulmón, se va haciendo negro. Y poco a poco, así como les digo, se queda en la base de las ollas, igualito. ¿En una radiografía se lo puede visualizar? No. Cuando existe ese humo. No se puede ver. Hay mucha gente que se confía porque fuman 2, 3 cajetillas diarias por ya 10 años y dicen, yo me hice una radiografía y está todo normal. Eso no se ve en una radiografía. La única forma de saber si en realidad está muy avanzada la enfermedad es haciendo la espirometría. Haciendo la espirometría. La espirometría. En la radiografía no vamos a ver, porque es un componente tan que simula al tejido normal, pero nosotros no vamos a poder determinar si es que eso es, o sea, hasta no ver ya el problema en la espirometría. El momento que sopla el paciente sabemos cuánto está la enfermedad avanzada. De verdad que bastante interesante lo que estamos hoy comentando en este tema en nuestro programa, hablar sobre esta enfermedad y sobre todo que si tenemos algunos eventos o episodios que ya se vinieron dando en nuestra niñez, en nuestra juventud y de adulto, tenemos ciertos hábitos, como por ejemplo el fumar, también nos podemos complicar. Vamos a ver también un poco las complicaciones que pueden llevar estas enfermedades, si son hospitalizables, si existen de pronto otras enfermedades que se puedan encadenar a esto. Vamos a contestar todo esto al regresar de esta pequeña pausa. Sigan en la señal de Saracay Televisión. El asma y el EPOC es el tema que estamos tratando en Buena Salud con nuestra querida doctora Catalina Sandoval. Y doctora, bueno, ya hemos hablado un poco sobre esta enfermedad. Ahora también hablemos un poco si estas enfermedades se pueden complicar. ¿Existen complicaciones si nosotros no nos cuidamos o no llevamos tratamiento adecuado? Claro, existen muchas complicaciones. En el asma, por ejemplo, los pacientes tienen que tener mucho cuidado de lo que desencadenan las crisis. Lo primerito es identificar qué es lo que desencadena el componente alérgico. Como yo les decía, si es que es alérgico al frío, al polvo, al humo, a los ácaros, a la pelusa de los perritos, al pelo de los gatos, etcétera, etcétera, los olores fuertes, es preferible alejarse de esas sustancias porque vamos a comenzar con el problema. Si, como por ejemplo la humedad, no la podemos manejar nosotros y estamos ahí, necesitamos ya usar medicina para tratar de evitar. Porque el problema es la crisis y si es que en ese momento de la crisis no tenemos un centro o algo cercano, puede llegarnos a dar un problema grave, incluso la muerte, en un problema asmático, ¿sí? En EPOC, los pacientes que tienen EPOC también empiezan a tener problemas cada vez. Mientras más crisis tenga, más daño del pulmón va a tener. Se va lastimándose poco a poco e empiezan a quedarse incapacitados y necesitamos oxígeno permanente. Ahí sí tienen que mantener su máquina de oxígeno. Si no tienen las posibilidades para comprarse la máquina portátil, pues tendrán que estar atados a un cilindro o a una máquina eléctrica permanente para poder respirar. No pueden sacarse el oxígeno para nada porque se sacan, inmediatamente desaturan y pueden morirse por eso. Entonces, de verdad que es bastante complejo esta enfermedad y se me venía a la mente, doctora, por ejemplo, cuando ya una persona está llevando todos estos tratamientos y obviamente tiene esta situación. Nosotros en esta ciudad es un clima tropical, es un clima donde realmente prolifera mucho la humedad, donde esta humedad sí da alergia.
Sí. ¿Ya? Entonces, una persona que tenga este problema asmático, que siempre tenga estos episodios repetitivos, ¿es recomendable vivir en este tipo de clima o tiene que buscar clima seco más a nivel del mar? Depende de cómo esté controlada la enfermedad. Hay muchos pacientes que solamente con medicinas, con pastillas y pueden tolerar la humedad de Santo Domingo. Pero hay otros en los que se hacen las crisis muy frecuentes y en realidad la humedad es un factor muy determinante para que escojan un clima seco, sea en la sierra o sea en la costa, pero necesitan un clima seco, que no exista humedad. Y eso les ayudaría, entonces ahí sí tendrían que cambiar de residencia, irse a un sitio donde sea un clima seco para no tener ya más episodios de crisis asmáticas. Otra pregunta que tengo que hacer también es un poco personal. Hace años a mí se me dio una situación del neumotórax espontáneo. Yeah. El neumotórax espontáneo, la palabra mismo lo dice, espontáneo, no supimos nunca qué fue lo que sucedió porque yo tenía vicios de absolutamente nada, pero son eventos que suceden en el pulmón y que cuando esto pasa, pues llegas a ser hospitalizado y si no puedes expandir el pulmón, te tienen que sí o sí la cirugía. Sí. ¿Esto puede asociarse de pronto a estas enfermedades que empiezan como el asma o el EPOC, que uno la puede haber tenido desde que nació? No, o sea, no es muy frecuente que haya neumotórax en ninguno de los dos casos, ni en asma ni en EPOC. Pero sí puede darse el caso en el que haya lo que se llama las bulas efisematosas o las bulas espontáneas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el pulmón hay unas como bolitas de aire, ¿sí? Que puede incluso la persona nacer con eso y vivir con eso toda la vida. Y el rato menos pensado se rompe una de esas, el aire que está dentro del pulmón y comienza a invadir el pulmón y por eso el paciente no puede respirar. Es una situación de vida o muerte, ¿sí? En ese momento hay que ingresarle, hacer la resolución del neumotórax y de esa manera investigar qué es lo que pasó. Porque la mayoría de las veces pueden ser o sea, que ya haya habido una bula congénita. Que esto ya haya sido desde el nacimiento. Desde el nacimiento, sí, simplemente que sí, llegó el momento, se contrajo sí, y bueno, y eso no fue porque lo que sí hay es las bulas efisematosas, o sea, que se hacen unas bolitas de aire por el daño del pulmón, por el cigarrillo, y ahí se concentra un poco de aire. El rato que se rompe eso, puede aparecer el neumotórax. Efectivamente, sí, claro, a las personas que fuman, claro, a las personas que fuman, sí les puede suceder esto porque se rompe y ahí tienen que hacer una bulectomía inmediata para poder salvar la vida de la persona. Pero en este caso, a mí se me rompieron dos. Primero fue un evento, lo expandieron, colocaron y ese sondaje que ponen y luego no sirvió. El tubo torácico. Y después incluso llegan a cirugía. Claro, exacto, fueron una cirugía, unas grapas ahí que pusieron para cerrar por dentro. Claro, pero posiblemente fueron congénitas, o sea, ya... Es lo que decía el médico y realmente, bueno, siempre lo asociaba como que tal vez por el tema de ser asmático y haber tenido problemas respiratorios, pero gracias a Dios ni el COVID afectó mucho cuando vino, ¿no? Realmente. Sí, es muy raro, pero sí se dan casos y es bastante... en muy poca población, pero sí se dan casos bastante raros. En relación a este tema, doctora, ¿cuál sería su recomendación a las personas que están viendo el programa? ¿Qué deben hacer para cuidarse, para tener una mejor salud, para tener mejor un estilo de vida? ¿Qué hay que hacer para no tener estos eventos que realmente nos pueden complicar? En el caso de los pacientes con asma, lo primero es tratar de identificar cuáles son los agentes que le provocan las crisis o a qué es lo que se tiene alergia. Segundo, mantener el tratamiento, siempre disponer de sus inhaladores, de tener un control médico con frecuencia, hacer los exámenes y hacer ejercicio, es importante. En los dos casos es importante mantener un peso adecuado, porque cuando nosotros subimos de peso, el rato que aumentamos la cintura abdominal o empezamos a tener una pancita, comprimimos los pulmones y el paciente no va a poder respirar. O sea, fuera de lo que ya tiene lastimados sus pulmones, la grasa hace que se compriman más los pulmones y no va a poder respirar. Entonces es importante bajar de peso, controlar el peso, no hacer ejercicio, evitar en el asma los agentes que sean definitivamente los que desencadenan las crisis y siempre tener un control médico adecuado. En el EPOC, lo primerito, si es que es un paciente que fuma, dejar de fumar.
El otro 25% de los pacientes que no fuman y que pueden aparecer con enfermedades pulmonares crónicas es porque, ¿qué es lo que están haciendo en su vida diaria? Antes, por ejemplo, nuestras abuelitas cocinaban con leña y ese humo de la leña les hizo igual problemas pulmonares como tienen EPOC en la actualidad, pero es por el humo de la leña. Y si nosotros también manejamos algún insecticida, manejamos ciertas sustancias que nos pueden estar provocando después del paso de los años problemas pulmonares, siempre tratar de usar las mascarillas, pero no las mascarillas cualquiera, sino las mascarillas industriales. Si estamos por ejemplo, personas que están manipulan carbón, hacen carbón o están quemando alguna sustancia que puede entrar en nuestros pulmones, es preferible mantenernos con una buena mascarilla que nos permita que esas partículas no pasen a nuestros pulmones. Muy bien, de verdad que ha sido un tema bastante interesante. Muchas preguntas también tenemos más que realizarnos y preguntarnos, pero por falta de tiempo pues ya no las podemos hacer, pero seguramente ustedes quieren continuar hablando y saber, y también de pronto tienen un familiar que se identifiquen, pues por eso vamos a preguntar a nuestra querida doctora dónde queda Conmedic para que ella les atienda con todo gusto. Muchas gracias. Sí, nosotros estamos ubicados en la Luis Alberto Valencia y Río Toachi. Ahí estamos con nuestras instalaciones para poderles servir con el mayor gusto posible. Así es. Y ya saben, el número de contacto está en pantalla para que ustedes puedan también tomar citas con nuestra querida doctora. Muchas gracias, doctora, por estar en nuestro programa. Muy amables, muchas gracias. Espero que a esto les haya servido un poquito. Seguro, porque está muy didáctica nuestra entrevista y realmente yo sé que todas las personas van a consultarlo con usted de manera personal. Y a los televidentes que siguen la señal y sintonía de Saracay Televisión, ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales, @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, nos pueden ver también en YouTube como Saracay TV y consultas y sugerencias pueden hacerlo al número de WhatsApp al 0988 300 121. Antes de despedirnos, quería decirles que vestimos gracias a Camisería Inglesa, que están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal Hospital El IE. Su número de teléfono es el 099-083-6326. En redes sociales están como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Y si de calzado de calidad se trata, vaya a Payless, que ellos están ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán y también en el Paseo Shopping. Ahí tienen grandes promociones y una de ellas que tienen es que el 20% en cualquier calzado deportivo y el 30% en los calzados que ustedes elijan. Vayan a Payless, gran estilo y calidad con esta moda que siempre nos impone en Santo Domingo, y nos despedimos. Sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión.